¿Qué tal, comunidad? Sean bienvenidos a otra noche de relatos donde lo inexplicable se entrelaza con nuestro presente y los ecos del pasado se niegan a quedarse en silencio. Esta noche exploraremos lugares que no pueden escapar de su propia historia, sitios donde las sombras del pasado parecen vivir junto a quienes los frecuentan, edificios cargados de secretos y tragedias que aún susurran sus historias a quienes se atreven a cruzar sus puertas. La primera historia nos llevará a la Ciudad de México, a un edificio que alguna vez albergó un hospital y que hoy funciona como una universidad. Pero su oscuro pasado no se ha disipado del todo. Entre pasillos y oficinas, lo que quedó atrapado en esas paredes parece manifestarse de formas que nadie puede explicar, como si la vida cotidiana fuera solo una fachada que oculta algo más profundo, algo que espera el momento perfecto para revelarse. La segunda historia nos traslada a los túneles subterráneos de Buenos Aires. Lo que comienza como una tranquila noche en el metro se convierte rápidamente en una experiencia aterradora para una joven estudiante. En esos vagones vacíos, algo más que el ruido del tren parece rondar en la oscuridad. Una presencia que no pertenece a este mundo, pero que se asegura de ser vista por aquellos lo suficientemente desafortunados para encontrarla. Acompáñame esta noche a descubrir estas historias llenas de misterio, de secretos y de sombras. Apaguen las luces, ajusten el volumen y prepárense para escuchar relatos que nos recuerdan que hay lugares donde el tiempo y el pasado se confunden y donde lo desconocido siempre está al acecho. Pónganse cómodos y prepárense porque aquí comienza el relato de Vi algo aterrador en mi universidad. Esto me sucedió cuando iba a la universidad allá por el año 2010. Todos conocíamos la historia de aquel edificio. Antes había sido un hospital y su pasado generaba cierto temor. Se decía que en ocasiones se percibían presencias invisibles o que el aire se volvía extrañamente frío, incluso en los días más calurosos. Un día nos pidieron hacer un trabajo en equipo. Se trataba de una maqueta de un proyecto a escala, así que necesitábamos bastante espacio para poder elaborarla. Transportarla sería complicado, por lo que decidimos pedir permiso para trabajar el fin de semana dentro de las instalaciones de la universidad. Aquel sábado todo parecía normal. Llegamos a las 9 de la mañana y solo estaba el guardia de seguridad quien nos dejó entrar. Nos instalamos en el patio central de la escuela. Por un lado estaban las aulas y por el otro la sala de profesores. El día estaba agradable. El sol asomaba entre las nubes y el clima primaveral era perfecto para trabajar al aire libre. Mientras construíamos la maqueta, el ambiente entre mis compañeros y yo era relajado. Después de un par de horas, un sonido interrumpió nuestra concentración. Era como el eco de unos pasos que provenían desde el interior de las oficinas. Ari, ¿escuchaste eso?, me preguntó una compañera alarmada. Sí, parece que alguien está caminando en las oficinas, le respondí. Pero no debería haber nadie. El guardia está en la entrada. Tal vez sea un profesor que no vimos entrar, sugerí con una voz dudosa. El silencio se apoderó de nosotros. Sabíamos que éramos los únicos en el edificio aparte del guardia. La curiosidad pudo más que el miedo y decidimos investigar. Al acercarnos a la puerta de las oficinas, el ambiente cambió. El aire que minutos antes era tibio y agradable, se volvió helado. Entramos al pasillo que estaba oscuro y parecía más largo de lo habitual. Caminamos en silencio, sintiendo cómo cada paso retumbaba en el eco del edificio vacío. De repente, escuchamos algo caer. El sonido provenía de las oficinas. Nos dirigimos hacia ahí convencidos de que encontraríamos a alguien. Pero al abrir la puerta, nos llevamos una sorpresa. No había nadie, ni siquiera rastros de los objetos que supuestamente se habían caído.
Alguien está jugando con nosotros, murmuró Guille con un tono nervioso. A medida que avanzábamos por el pasillo, la sensación de ser observados se hacía más intensa. Entonces, al final del corredor, me di cuenta de que Mirta, quien había estado a mi lado, ya no estaba. ¿Dónde está Mirta?, pregunté en voz alta, pero nadie respondió. La buscamos llamándola repetidamente, pero no había señales de ella. El pánico empezó a apoderarse del grupo. Voy a buscar al guardia, dijo uno de mis compañeros y salió corriendo hacia la entrada. Poco después regresó con el guardia, quien nos miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué hacen aquí adentro? ¿No deberían estar en el patio?, preguntó el guardia. Le explicamos lo sucedido y su rostro se tornó serio. Vayamos al final del pasillo, dijo encendiendo su linterna. Al llegar al final, la luz iluminó una figura en la oscuridad. Era Mirta, de pie en una esquina, completamente inmóvil. Estaba pálida y temblaba. Mirta, gritamos corriendo hacia ella. Cuando llegamos, su mirada perdida nos heló la sangre. ¿Qué te pasó?, le pregunté, pero parecía no escucharme. Me asusté. Me quiero ir. Volvamos al patio, por favor, dijo débilmente. El guardia nos interrumpió. Debemos salir de aquí antes de que sea tarde. ¿Por qué dice eso?, le pregunté con cierta sorpresa. Digo, antes de que se haga tarde, se corrigió el guardia. Salimos al patio y poco a poco la tensión comenzó a disiparse, aunque el ambiente seguía cargado. ¿Estás segura de que no quieres que te llevemos a casa?, le preguntamos a Mirta, pero ella negó con la cabeza. No, estoy bien, dijo con una débil sonrisa. Solo quiero tomar un poco de agua. Aunque intentamos retomar el trabajo, la sensación de inquietud no nos abandonaba. Logramos terminar la maqueta, pero algo había cambiado en el grupo. Mirta parecía recuperarse, pero había algo en sus ojos que ya no brillaba como antes. Al caer la noche, nos despedimos del guardia. Mientras caminábamos hacia la salida, una última advertencia nos dejó helados. Para la próxima, no se metan donde no deben, dijo con una voz firme. No fue para tanto, solo entramos a las oficinas, respondió Guille. Esas oficinas solo se usan de lunes a viernes. Los sábados y domingos le pertenecen a ellos, replicó el guardia. ¿Ellos? ¿Quiénes ellos?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. El guardia sonrió. Se asustaron, ¿verdad? Es broma. Traten de descansar. Buenas noches a todos. Se despidió el guardia. Nos quedamos inmóviles, observándolo mientras cerraba la puerta tras nosotros. Al alejarnos, vimos cómo subía el volumen de la televisión y se encerraba en su pequeña garita, protegiéndose de algo que ya no estaba con nosotros. Mirta nos confirmó que en el final del pasillo vio algo. No sabía qué era, pero no era humano. Te lo pregunté en el patio. Te notamos extraña. ¿Por qué no nos dijiste?, le preguntamos. Ella solo respondió que tenía miedo. Estaba muy confundida. ¿Pero qué viste?, le pregunté. En un momento, cuando estábamos caminando por el pasillo, alguien me tomó de la mano. Pensé que era uno de ustedes, pero no. Cuando miré, me encontré con una figura oscura. Y luego sentí como si todo a mi alrededor fuera irreal. Después me quedé inmóvil en una esquina, viendo cómo ustedes seguían caminando, hasta que apareció el guardia con la linterna. Todos le creímos, ya que ella nunca fue de hacer bromas. Su rostro y la manera en que nos contaba lo sucedido reflejaba puro horror. Después de ese fin de semana, cuando regresamos a la universidad con el recuerdo aún fresco de lo vivido,
nos enteramos de que la sala de profesores se había incendiado. Todos nos quedamos observando cómo había quedado, y la sorpresa fue tal que no sabíamos qué decir. Mirta se sintió más tranquila al ver el lugar quemado, como si aquello que lo había tomado de la mano se hubiera ido con el incendio. Por suerte no hubo heridos y no se convirtió en una tragedia. Después de eso, no volvimos a experimentar nada extraño en esa universidad, y espero no tener que pasar por algo similar nunca más, en ninguna parte. Y así termina la primera historia, la cual nos deja con una sensación de inquietud que nos hace preguntarnos si realmente aquello terminó, o si simplemente está esperando su próximo momento para manifestarse. Ahora nos sumergiremos en lo profundo de Buenos Aires, en los túneles de su red de metro, donde una rutina nocturna se convirtió en una experiencia aterradora. Un vagón vacío, una mujer extraña y un misterio que parece conectado con algo mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaría. La próxima historia nos recuerda que, a veces, no importa lo moderno o cotidiano que sea un lugar, el miedo puede encontrarnos incluso ahí, en lo más inesperado. Apaguen las luces y acompáñenme a descubrir lo que se esconde en el relato de La aterradora mujer del metro. Esto me sucedió un viernes de junio del año 2004. Me dirigía a la facultad para entregar un trabajo práctico. Llegué a tiempo. Una vez que lo entregué, me quedé hablando con algunas compañeras en uno de los pasillos de la facultad. Pasaron horas y no me había dado cuenta. Era demasiado tarde. Ya era de noche en la capital de Buenos Aires. Tenía que irme rápido. No quería perder el metro, ya que era uno de los transportes que más usaba, y además llegaba muy rápido a casa. En cambio, con el colectivo tardaba una eternidad. Cuando bajé al metro no había gente. El andén de la estación estaba desierto. Me preocupé un poco, ya que sabía que por la noche no era muy seguro, pero traté de no pensar tanto en eso. Por suerte el tren vino rápido y estaba segura de que ese era el último tren. Si hubiera tardado más, seguramente habría terminado tomándome un taxi, pero no quería gastar tanto dinero, así que tuve suerte. Entré en uno de los vagones y luego me senté. No había nadie. Me sentí tranquila. Me relajé al costado de una de las ventanillas y puse música en mi reproductor de MP3. Cerré los ojos dejándome llevar por la música. Unos minutos después el tren se detuvo. Las luces se apagaron. No había nadie. No me había dado cuenta porque estaba con los auriculares, pero sentí la velocidad del tren que había cesado. Luego las luces se encendieron y todo volvió a iluminarse. El tren volvió a arrancar y reanudó la marcha. De repente me di cuenta de que mi MP3 no estaba funcionando, estaba apagado. Se le habían terminado las pilas, pero me sorprendió que la música seguía sonando. ¿Cómo era posible? Me quité los auriculares y la música se escuchaba en el fondo del vagón. Me sorprendí mucho. Me quedé varios segundos intentando entender de dónde venía. ¿Era casualidad que justo el chofer del tren estuviera escuchando la misma música, la misma pista, el mismo solo de guitarra en el mismo momento en el que yo estaba escuchando eso? Empecé a sentir un fuerte frío y luego una gran tranquilidad. Al fondo del vagón al parecer había alguien. Era una mujer. ¿Cómo no la había visto antes? Me dio un tremendo susto cuando la vi. Me estaba mirando fijamente desde lo lejos del vagón. En un momento, esa mujer se levantó del asiento y caminó hacia mí. Traté de no mirarla, pero fue inevitable.
A medida que se acercaba, podía distinguir mejor su rostro. Las luces naranjas de las lámparas del vagón producían una extraña coloración en su piel. Era una mujer extraña, joven, delgada y con una vestimenta vieja y gastada. Parecía un vestido gris largo. Cuando estuvo más cerca, me sorprendí mucho más. El rostro de la mujer era joven, muy joven, como el de un bebé recién nacido, pero tenía el pelo largo, fino y rubio, con el cuerpo de una persona adulta. Se quedó a 2 metros de distancia, quieta, observándome con una extraña sonrisa. ¿Qué pasa?, le pregunté. La mujer, como respuesta, solo mantuvo su sonrisa mostrando sus dientes. Parecían podridos, estaban negros. ¿Pasa algo?, le pregunté con cierta molestia, pero seguía sin responderme. Me levanté del asiento y caminé al otro vagón casi como escapando de ella. Seguí avanzando entre un vagón y otro, y esa extraña mujer continuó siguiéndome. Finalmente llegué al último vagón, con la esperanza de encontrar a alguna persona, pero el tren estaba completamente vacío. Tenía miedo. Sentía que era algo sobrenatural, algo que no podía controlar. Solo sentí que tenía que alejarme. Me quedé al final del vagón, asustada y observando cómo esa mujer se venía hacia mí, manteniendo esa sonrisa diabólica sin dejar de mirarme. Pero hubo una luz de esperanza en aquel momento. El tren llegó a una de las estaciones. Apenas la puerta se abrió, salí espantada corriendo a gran velocidad. Me dirigí hacia los molinetes y luego miré hacia atrás, pero la mujer ya no estaba. Confundida, nerviosa y asustada, me fui del metro. Afuera me encontré con algunas personas. Aliviada respiré profundamente y luego tomé un taxi para volver a casa. No me iba a costar muy caro, ya que con el metro había podido avanzar bastante. Dentro del taxi, mi respiración agitada comenzó a calmarse. Me di cuenta de que de fondo el conductor escuchaba música muy tranquila. Eso hizo que me relajara mucho más. Luego de unos minutos, el hombre comenzó a dialogar conmigo. ¿Se siente bien, señorita?, me preguntó mientras manejaba mirando hacia el frente. Sí, muy bien, ¿por qué?, le respondí. La noté preocupada cuando entró, como si le hubiera sucedido algo. Discúlpeme que le pregunte, ¿pero necesita ayuda? Cuando el hombre me preguntó eso, sentí que tenía que contarle, y así fue. Le conté todo lo que me sucedió, y su respuesta me dejó profundamente helada del miedo. Eso que me cuenta ya lo escuché antes por parte de otras personas. La semana pasada desapareció un muchacho en ese subterráneo. Todavía no lo encuentran. Habían reforzado la seguridad policial, pero por lo que me cuenta no tuvo esa suerte, aunque está acá, así que creo que al final tuvo suerte, me dijo mientras frenaba en uno de los semáforos en rojo. Le cuento algo más. Hace muchos años falleció una mujer con un bebé en uno de los túneles del metro. Los vagones se habían quedado sin luz y los hicieron bajar a todos para que salgan por otro lado. Tenían que caminar hasta la siguiente estación, ya que estaban por la mitad del túnel. Imagínese todo oscuro con una persona iluminando. La mujer con el bebé al parecer se perdieron en un momento y jamás los volvieron a ver. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, ya se imaginará lo que pienso. Y algo más, muy pocos saben una parte de la historia de la construcción del tren subterráneo. Se dice que hay algo que ronda por esos túneles y está desde hace mucho tiempo, mucho antes de que los túneles se hicieran.
Durante la construcción, algunos obreros pudieron verlo, otros fallecieron. Dígame que es una broma, por favor, le dije nerviosa. ¿Qué cosa? ¿Lo de la mujer con el bebé o sobre lo que anda rondando por los túneles?, me preguntó. Sobre todo lo que me contó. Suena como una película de terror o parece como una leyenda urbana, le dije. Yo lo creo. De alguna manera, lo que usted vivió sucedió. Así yo me fui enterando de todo. Este trabajo siempre me brindó la posibilidad de aprender y conocer mucha gente. Las historias que he escuchado a lo largo de los años son muchas. Repentinamente, la música que se escuchaba de fondo en el taxi me llamó la atención. Era uno de los solos de guitarra de una de las canciones que estaba escuchando en el metro cuando viajaba. No sé si sea casualidad, pero desde aquel encuentro en el metro nunca volví a usarlo, y hoy en día tengo mi propio auto. Si alguna vez escuchas una música que no puedes explicar, o ves a una mujer con una sonrisa demasiado perturbadora para ser real, no le hables, no la mires y sobre todo, corre, porque hay cosas que una vez que se cruzan en tu camino, nunca te dejan ir. Y así llegamos al final de estas escalofriantes historias. Antes de despedirnos, quiero tomarme un momento para agradecer profundamente a Alejandro Alvariño por compartirnos su increíble trabajo y permitirnos llevar estas historias a ustedes. También los invito a visitar su página de Facebook, Casas Embrujadas X, donde encontrarán más historias como estas, llenas de misterio, terror y lo inexplicable. Su contenido es una verdadera joya para quienes disfrutamos de lo sobrenatural. El enlace a su página estará en la descripción del video. No duden en visitarlo y explorar más relatos cargados de misterio que nos llevan a reflexionar sobre los lugares que habitamos y los momentos en los que lo inexplicable se cruza en nuestro camino. ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Alguna vez han vivido algo similar? Me encantaría leer sus comentarios, sus propias experiencias o incluso sus teorías sobre lo que podría haber sucedido. Recuerden, aquí todos somos partes de esta comunidad que se atreve a explorar lo desconocido. Si estas historias los dejaron pensando o con un ligero escalofrío, no olviden dejar un me gusta, compartir este video con alguien que se atreva a escuchar estas narraciones y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada relato que compartimos aquí es una ventana a lo desconocido, y ustedes son la razón por la que estas historias cobran vida. Nos veremos pronto en una próxima noche de relatos, donde las sombras y los secretos seguirán acechando. Hasta entonces, apaguen las luces, manténganse alerta y recuerden, lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginamos.